todos, espero tengan un excelente día hoy miércoles, ombligo de la semana, y comenzamos con esta nota muy lamentable, ya que el día de hoy por la mañana se reportó que el expresidente peruano Alan García se disparó un tiro a la cabeza justo cuando iba a ser arrestado por la policía por el caso Odebrecht. Y bien, como lo reportó RT Noticias, reportó que el día de hoy el expresidente se había pegado un tiro en la cabeza donde lo intervinieron quirúrgicamente de emergencia, pero desgraciadamente no se pudo hacer más ya que falleció en el intento de salvarle la vida. Y bueno, después de darse a conocer esta lamentable noticia de este expresidente, nos deja con un sabor de boca, con ese placer de si esto mismo llegarán a ser estos políticos corruptos como Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y por último el padre de la desigualdad, Carlos Salinas de Gortari, quienes supongo que no soportarían mirarse tras las rejas y mucho menos en un escándalo a nivel internacional, ya que para ellos su imagen ante todo es lo primero. Por eso no aguanto en saber cuándo llegará ese día tan esperado por todos nosotros los mexicanos de verlos corriendo porque son perseguidos políticamente por casos de corrupción. Y la nota dice lo siguiente: el expresidente peruano Alan García se disparó un tiro cuando iba a ser detenido por la policía. El exmandatario fue ingresado al hospital para ser intervenido quirúrgicamente. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Perú, su estado se reporta como grave. El expresidente de Perú, Alan García, fue internado este miércoles en un hospital de Lima tras dispararse un tiro cuando iba a ser detenido por la policía en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht. Los agentes llegaron al domicilio del expresidente en el barrio de Miraflores, en Lima, alrededor de las 6:25 hora local. En ese momento el mandatario habría ingresado en una habitación para proceder a dispararse. Inmediatamente García fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa para ser atendido y sometido a una operación quirúrgica. El disparo fue confirmado por el abogado Erasmo Reina, defensor de Alan García, quien señaló que el exmandatario tomó la decisión de darse un tiro, luego de intentar ser detenido por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, indignado por esta situación, sabiendo de su absoluta inocencia. Ha sucedido este lamentable accidente. El expresidente tomó la decisión de dispararse en estos momentos. Él está en operación, dijo el abogado. El paciente ingresó con diagnóstico de impacto de bala en la cabeza, con orificio de entrada y salida. Su estado de salud es delicado. Su pronóstico es reservado, señaló un comunicado del Ministerio de Salud de Perú. Zulema Tomás, titular del citado departamento, indicó que el expresidente se encuentra en un estado muy grave y continúa siendo intervenido tras recibir reanimación cardiopulmonar en 3 ocasiones. La ministra también desmintió las versiones difundidas en redes sobre el supuesto fallecimiento del exmandatario peruano. El ministro del Interior, Carlos Morán, informó que cuando la policía llegó al domicilio de Alan García, este pidió hablar con su abogado, se metió a su habitación y fue entonces que se escuchó la detonación del arma de fuego con la que se disparó. Morán explicó que el incidente sucedió luego de que el fiscal José Domínguez Pérez notificó a la Policía Nacional sobre una orden judicial de allanamiento y detención preliminar dictada contra 9 investigados, entre ellos el expresidente García. El caso Odebrecht, el Poder Judicial había dictado orden de detención preliminar contra el expresidente este mismo miércoles en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht. A García se le investiga por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener durante su segundo mandato un contrato de construcción de una línea de metro en Lima. Además, la Fiscalía peruana abrió otra investigación preliminar contra el exmandatario por supuestamente facilitar la concesión de terminal portuario de Callao a una empresa holandesa. Un día antes de la orden de arresto, el martes, Alan García dijo que sería una gran injusticia que se dictara una detención preliminar en su contra por presunto lavado de dinero. Con especulaciones no se priva a personas de libertad, ni siquiera de manera preliminar. A mí me parece que eso sería una gran injusticia, aunque las hemos visto últimamente, aseguró el exmandatario en entrevista con RPP Noticias. Horas más tarde, después de darse a conocer la noticia de que se había pegado un tiro en la cabeza, salen a dar detalles de que había fallecido el expresidente peruano Alan García.
Dice, el expresidente peruano Alan García ha fallecido este miércoles en un hospital tras dispararse un tiro en la cabeza cuando iba a ser detenido por la policía por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. A pesar de que el exmandatario fue inmediatamente trasladado al Hospital Casimiro, en el distrito limeño de Miraflores, donde fue intervenido quirúrgicamente, los facultativos no pudieron salvarle la vida. Mauricio Mulder, congresista y amigo de Alan García, dio a conocer la noticia del fallecimiento de García junto a otros militantes del partido apriista. Debemos decir que el presidente García ha dejado de existir hace algunos minutos. Para nosotros los apriistas, que somos su familia, lo que ha hecho es un acto de dignidad y de honor frente a una persecución fascista, afirmó Mulder ante los medios a las afueras del hospital donde era atendido García. Posteriormente, el ministro de Salud de Perú emitió un comunicado oficial sobre la muerte de Alan García en el cual se detalla que su deceso fue producto de una hemorragia cerebral masiva por proyectil de arma de fuego y paro cardiorrespiratorio. Y la nota dice lo siguiente: el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa lamenta informar el fallecimiento del expresidente de la República Alan García el día de hoy a las 10:05 horas. El expresidente ingresó al hospital a las 6:45 horas con el diagnóstico de impacto de proyectil de arma de fuego con orificio de entrada y salida en el cráneo. Posteriormente ingresó a la sala de operaciones a las 7:17 horas. Su deceso se produjo de una hemorragia cerebral masiva por proyectil de arma de fuego y paro cardiorrespiratorio. La Dirección General del Hospital José Casimiro Ulloa expresa sus condolencias a los familiares por este sensible fallecimiento. Y las reacciones pues obviamente nos hicieron esperar. Dice, por su parte, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, lamentaba el deceso de García a través de su cuenta de Twitter, consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Dice lo siguiente, Martín Vizcarra: consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García, envío mis condolencias a su familia y seres queridos. El abogado de Alan García, Erasmo Reina, también lamentó la pérdida a través de las redes sociales. Alan no ha muerto, está junto a Jaya en el dolor, hermanos. La partida del expresidente Alan García es un hecho que nos debe llevar a la reflexión a todos los peruanos. Mis condolencias a los familiares del expresidente y a los simpatizantes y militantes del partido aprista, escribió Daniel Salaverry, presidente del Congreso peruano, que también ordenó poner la bandera nacional a media asta como homenaje al exmandatario. Tras conocerse la noticia sobre el fallecimiento de García, una oleada de reacciones entre políticos de Perú se manifestó en redes sociales. La presidenta del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, o el presidente del Consejo de Ministros del Perú, Salvador del Solar, fueron algunos de los políticos que externaron sus condolencias. Keiko Fujimori: con mucha tristeza recibo la noticia de la trágica partida del expresidente Alan García Pérez. Mis más sentidas condolencias a la familia y a los miembros del Partido Aprista peruano. Elevo mis oraciones por él y sus seres queridos. Mis condolencias en estos momentos de dolor a los familiares del expresidente Alan García y a sus seres queridos y a los militantes del Partido Aprista peruano. También el expresidente Ollanta Humala, quien se encuentra en prisión domiciliaria por el caso Odebrecht, se manifestó por la muerte de García. Mi familia y yo lamentamos el fallecimiento del expresidente Alan García Pérez. Respetemos el dolor de sus seres queridos. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, también expresó sus condolencias, mientras que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló que García fue perseguido injustamente y su suicidio es en realidad un asesinato. Lamento profundamente la trágica muerte del expresidente de Perú, Alan García. Me tocó interactuar mucho con él, no solo cuando ejercimos simultáneamente la presidencia, sino también antes y después. Que Dios acoja su alma. Mis pensamientos y oraciones están con su familia. Investigado por el caso Odebrecht, García intentó suicidarse cuando varios agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad se presentaron en su domicilio para detenerlo. Alan García Lima, 1949, abogado y político del Partido Aprista peruano, fue presidente de Perú entre 1985 y 1990 y también entre del 2006 al 2011.
Su primer mandato estuvo marcado por la peor crisis económica en la historia del país, que se vio fuertemente afectado por la inflación. Durante esos años, el recrudecimiento del terrorismo practicado por la organización Sendero Luminoso y diversos casos de corrupción que involucraban a varios políticos cercanos a la presidencia provocaron un gran descontento social. Fue sucedido en el cargo en 1990 por Alberto Fujimori. 2 años más tarde fue procesado por actividades financieras ilegales y acusado de otros presuntos delitos de corrupción y enriquecimiento ilegal, tras el célebre autogolpe con el que Fujimori disolvió el Congreso peruano en 1992. García fue perseguido y se exilió durante 8 años. Estuvo en Colombia, en París, Francia, y en el 2001 regresó a Perú y se presentó de nuevo a las elecciones generales, pero quedó segundo en la votación. Fue vencido por Alejandro Toledo. Su segundo gobierno empezó tras ganar las elecciones generales del 2006 y se caracterizó por su énfasis en la recuperación económica y en el restablecimiento de la política exterior, con especial atención a las relaciones diplomáticas. Sin embargo, también se vio ensombrecido por casos de corrupción como el mencionado Odebrecht, por el que iba a ser detenido en el momento en que se disparó. Pues bien, amigos, esa es la información que tengo hasta el momento para ustedes. Espero les haya agradado esta información. No olvides dejar tu like al final de este video y nos vemos en otro video. Gracias.